ministerios a través del mundo han participado en la creación de este currículo internacional. Estas enseñanzas fueron desarrolladas para ayudar a cristianos en muchas naciones a convertirse en discípulos de Cristo. Esta es la lección número 10 de nuestro estudio panorámico del Antiguo Testamento. Nuestro maestro será el reverendo Christopher Gornold Smith. Welcome to our last of this series of studies in the Old Testament. Bienvenidos a nuestra última sesión sobre este estudio panorámico del Antiguo Testamento. I'm very glad that you're with us today. Me da mucho gusto que está usted con nosotros este día. In our last lesson, we left Judah in a very sad state. En nuestra última sesión terminamos dejando a Judá en una situación desesperante. I'm glad that's not the end of the story. Estoy muy contento de que ese no es el final de su historia. Last time we saw how Assyria had come against the nation of Israel. Habíamos visto en la última sesión cómo Asiria se había ido en contra del pueblo de Israel. And then against the nation of Judah. Y luego en contra de la nación de Judá. And then a new power rose, the power of Babylon. Y luego apareció una nación nueva de Babilonia. I'd like to show you a map at this time. Quisiera enseñarle ahora un mapa. And that will show you exactly where these countries are. Que podrá mostrarle exactamente dónde están estos países. The nation of Babylon, La nación de Babilonia, was right in the center of the map as you see it. está exactamente en el centro del mapa. Right there on the river Euphrates. Ahí sobre el río Eufrates. The Babylonians had been attacked by the Assyrians. La gente de Babilonia había sido atacada por los asirios. But under one of their kings called Nabopolassar, Pero uno de sus reyes, Nabucodonosor, they rose against the Assyrians. ellos se pusieron en contra de los asirios. Between the years 616 and 609 before Christ, Más o menos entre 616 y 609 años antes de Cristo. Babylonians attacked Assyria. Y el pueblo de Babilonia atacó a los asirios. And in the year 612, Y en el año 612 they destroyed the city of Nineveh. destruyeron la ciudad de Nínive. Again, let's see the map. Nuevamente, volvamos a ver el mapa. So, you see where Nineveh is. ¿Los ven ustedes dónde está Nínive? Up there in the north on the river Tigris. Allí en el norte, en el río Tigris. After destroying Nineveh, Después de destruir Nínive, the Babylonians moved down through the area past Damascus and to Jerusalem. el pueblo de Babilonia subió al norte, por allá donde estaba el pueblo de Israel, y luego bajó a Jerusalén. More than once they attacked Jerusalem. Y más de una vez atacaron Jerusalén. In the end, they destroyed it. Y al final destruyeron esa ciudad. Destroyed the temple Destruyeron el templo and brought the people back to the land of Babylon. y se llevaron a la gente a donde estaba su país de Babilonia. Let me just go over some of those events. Déjeme platicarle un poco estos eventos. In the year 597 before Christ, En el año 597 antes de Cristo, the new king of Babylon, who was called Nebuchadnezzar, el nuevo rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, moved against the city of Jerusalem. se peleó en contra de la ciudad de Jerusalén. You know, from time to time, events described in the Bible Algunas veces, algunos de los eventos descritos en la Biblia have been precisely confirmed by archaeology. han sido confirmados precisamente, muy bien confirmados por la arqueología. And this is one of them. Y esta es una de esas fechas. In the Bible, En la Biblia, 2 Chronicles 36, verse 10, en Segunda de Crónicas, capítulo 36 y versículo 10, we are told that Nebuchadnezzar and the Babylonians captured Jerusalem in the spring of the year. se nos dice que Nabucodonosor había atacado a Jerusalén en la primavera de cierto año. But archaeologists found the royal chronicles of the Babylonian kings. Ahora, los arqueólogos encontraron las crónicas de los reyes de Babilonia. A document written on clay.
un documento que había sido escrito sobre cerámica. I've seen it many times in the British Museum in London. Yo lo he visto, esta crónica, en el Museo de Inglaterra, mi país. And that clay document describes the capture of Jerusalem by Nebuchadnezzar. Y ese documento describe cómo Nabucodonosor capturó a Jerusalén. It gives us the date. Y nos da la fecha. The 7th year of Nebuchadnezzar, Estamos hablando del 7º año de Nabucodonosor and the 2nd day of the month Adar. y el segundo día del mes Nadar. In our calendar, that works out as the 16th of March, 597 BC. Eso sería en nuestro calendario el 16 de marzo de 597 a.C. The city was not destroyed, but many people were deported by the Babylonians. La ciudad no fue totalmente destruida, pero mucha gente sí fue llevada cautiva. Jeremiah advised the people, do not try to struggle against the Babylonians. Jeremías le había dicho al pueblo que no pelearan contra los de Babilonia. But it seemed as though those last kings wanted to destroy their own kingdom. Pero parecía como si el último rey quería destruir su propio reino. They kept on changing sides between Babylon and Egypt. Cambiaban de lados, en un tiempo estaban de parte de Babilonia y otro a veces al lado de Egipto. And in the year 587 to 586, Y entre el año 587 y 586 a.C., the Babylonians again came to Jerusalem and destroyed it. la gente de Babilonia vino nuevamente a Jerusalén y ahora sí destruyeron la ciudad. The temple was destroyed by fire. El templo fue destruido con fuego. All the people were deported. Toda la gente fue deportada. Now, you remember I said that Jeremiah predicted the destruction of the temple. Ahora, si ustedes recuerdan, yo les había dicho de que Jeremías había predecido la destrucción del templo. But Jeremiah's message does not end with destruction. Pero el mensaje de Jeremías no termina con destrucción. Jeremiah 29 verse 10 says this. En Jeremías capítulo 29, versículo 10 nos dice lo siguiente. For thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you and cause you to return to this place. Porque así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. In Babylon, the Jewish people woke up with a shock. La gente en Babilonia despertaron de pronto con una gran sorpresa. The prophet Jeremiah had been right. El profeta Jeremías tenía razón. The temple was burned. El templo fue destruido, The city destroyed. la ciudad fue destruida, The nation no longer existing in the land. la nación ya no existía en realidad They were deportees in a foreign country. y ellos fueron totalmente deportados a un lugar extraño. Why should God let this happen? ¿Y por qué permitió esto Dios? Then they probably did some hard thinking. Y luego yo creo que se pusieron a pensar de verdad. It was because of our sins. Era por nuestros pecados. Our ancestors entered the covenant with God. Nuestros ancestres habían entrado en un pacto con Dios. There would be blessings for obedience, Dijeron que habría bendiciones si obedecíamos, judgment for disobedience. que habría juicio si desobedecíamos. Generation after generation we have been disobedient. Y hemos sido desobedientes generación tras generación. This is where it has brought us. Y por eso estamos en esta situación. Because they had no temple, Y como ya no tenían templo, there was no altar at which to offer sacrifice for sin. ya no existía un altar donde pudieran ofrecer sus sacrificios por sus pecados. So all they were left with Así de que lo único que tenían was to pray. era orar. And that's what God wanted. Y eso es lo que Dios quería. Instead of looking at ceremonies with priests, they thought about their hearts in relation to God. En vez de estar viendo nada más ceremonias con sacerdotes, ellos empezaron a buscar a Dios con sus corazones. They had something else too. Y tenían otra cosa. They had the word of God written on the scrolls. Tenían la palabra de Dios escrita en pergaminos. They started to study them. Y empezaron a estudiar las palabras de Dios. A change took place. Y luego ocurrió un cambio. Instead of just concentrating on temple and ritual, En lugar de estarse concentrando nada más en el templo y en rituales, there came the gathering of little groups of believers, empezaron a reunirse pequeños grupos de creyentes. beginnings of synagogue.
empezaron las sinagogas. and ultimately the beginnings of church. Y luego empezó a haber pequeñas Because iglesias. that's what we do when we get together. Porque eso es lo que nosotros hacemos cuando nos reunimos. We don't have ceremonies. No tenemos ceremonias, We study the Word of God and pray. estudiamos la palabra de Dios y oramos. And instead of the priest, Y en lugar de tener un sacerdote, the most important person became the scribe who could teach God's Word. y en lugar de tener el sacerdote como la persona más importante, se volvió el escriba, el maestro, el que enseñaba la palabra de Dios. The beginnings of the Jewish rabbi Fue el principio de los rabís, de los And- rabinos de judíos and of the Christian preacher. y de los predicadores cristianos. So there were great changes. Entonces hubo grandes cambios. Well, when God saw this happening, Cuando Dios vio que eso estaba ocurriendo, and of course he knew it would happen anyway, y claro, Dios de todos modos sabía que ocurriría, he fulfilled his promise to Jeremiah. Él cumplió su promesa que había hecho a Jeremías. The exile in Babylon would only be for 70 years. El exilio en Babilonia solamente duraría 70 años. Let's look at the map again that we were looking at a few moments ago. Veamos otra vez el mapa que habíamos estado analizando hace un momento. Another great power rose in the world. Se presentó otro gran poder. It was the power of Persia. Era el poder de Persia. At the extreme right edge of the map, you see the town of Susa. Ustedes pueden ver en el lado derecho de este mapa la ciudad de Susa. That was in the area of Persia, Era el área de Persia, which also went further to the east que también seguía más al este, in an area not shown on the map, un área que no presentamos aquí en el mapa, and included other great cities. e incluía otras grandes ciudades. And from the east, Y luego del este, the Persian army and the army of the Medes los persas y los meditas, los medas, came across to Babylon, fueron con sus ejércitos a través de Babilonia, captured Babylon, capturaron Babilonia and allowed the Jewish people to go back to their own home. y permitieron que la gente judía, el pueblo de Judá, regresara a su propia tierra. The year in which this happened Esto sucedió en el año was 539 before Christ. 539 a.C. In the month of October, En el mes de octubre, the Persian army captured Babylon. los persas capturaron Babilonia. The Persian king, Cyrus, El rey Cyrus o Ciro had a very good attitude towards all the people under his control. tenía una gran actitud, una gran manera de tratar a la gente que estaba bajo él. He did not deport people like the Babylonians or the Assyrians. Él no deportaba a la gente como hacían los asirios y los de Babilonia. He believed if people are happy, it's easier to rule them. Él pensaba que si la gente está contenta es un poco más es más fácil ser su rey. And so he allowed the Jewish people to go back and rebuild Jerusalem. Entonces le permitió a la gente de Judá que regresaran a reconstruir Jerusalén. Now, not all the Jews went back, Ahora, no todos los judíos regresaron, but enough did to rebuild the temple. pero suficientes de ellos regresaron para que pudieran reconstruir el templo. And in the year 516 before Christ, Y en el año 516 antes de Cristo, exactly 70 years after the temple was destroyed, 70 años exactamente después de que fue destruido el templo, their new temple was dedicated. se inauguró su nuevo templo. Now, when the Jews went back to Jerusalem, Ahora, cuando los judíos regresaron a Jerusalén, they went back in several different groups at different times. regresaron en diferentes grupos y en diferentes momentos. The first group was led by two men, El primer grupo fue encabezado por dos individuos, political leaders, eran líderes políticos, called Sheshbazzar and Zerubbabel. se llamaban ellos dos Sheshbazzar y Zerubabel, And they were accompanied by a high priest, y eran acompañados por un sacerdote, whose name was Joshua. cuyo nombre era Josué. And in Ezra chapter 5, verse 1, Y podemos ver nosotros en Esdras capítulo 5, versículo 1, we read how the people returned. podemos leer ahí cómo regresó la gente. Then the prophet Haggai and Zechariah the son of Iddo, prophets, prophesied to the Jews who were in Judah and Jerusalem in the name of the God of Israel who was over them. Esdras 5:1, profetizaron Ageo
y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. So Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Yeshua, the son of Jozadak, rose up and began to build the house of God which is in Jerusalem, and the prophets of God were with them, helping them. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. So what we have here Los tenemos aquí. is cooperation in a team of people. Tenemos cooperación como de equipo. There were the national leaders, Teníamos los líderes nacionales. Sheshbazzar, Zerubbabel, Tenemos a Zorobabel y a Sheshbazzar, the high priest, Joshua, a Josué, el sacerdote, and the prophets, Haggai and Zechariah, y los profetas, Zacarías y Agea, all working together for the restoration of the temple. todos trabajando juntos para volver a construir el templo. Now, if we go to Haggai, Ahora si pasamos nosotros a Ageo, the book of the prophet Haggai, el libro del profeta Ageo, he says in chapter 1, verse 2, él nos dice del capítulo 1 en el versículo 2, Thus speaks the Lord of hosts, saying, This people says, the time has not come, the time that the Lord's house should be built. así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Verse 4, Versículo 4, Is it time for you yourselves to dwell in your paneled houses and this temple to lie in ruins? ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? So you see there was a situation here O sea que había una situación aquí, where when the people went back to Jerusalem, que la gente al regresar a Jerusalén, first thing they did was to build their own houses. lo primero que buscaban hacer era construir sus propias casas. I understand that. Yo lo puedo entender eso. God understood that. Dios también lo entendió. They had to have somewhere to live while they built the temple. Tenían que tener un lugar donde vivir mientras construían el templo. But then they started to really make their houses very nice. Pero luego empezaron a arreglar muchísimo sus casas. Put up wooden panelings. Empezaban a poner ya unas maderas muy bonitas. And God said through the prophet, Now why have you come back? Y Dios les dijo a las personas a través del profeta, bueno, ¿por qué regresaron ustedes? It was to build my house. Era a reconstruir mi casa. Now, isn't it time you just started on the temple? ¿No es tiempo para que ya empiecen ustedes a reconstruir el templo? And in chapter 1, verse 9, Y vemos en este primer capítulo y versículo 9, God says, You see, everything you're trying, it's not succeeding. todo lo que ustedes están haciendo no les está saliendo bien Because you've got your priorities wrong just now. porque ustedes tienen mal sus prioridades. You looked for much, but indeed it came to little. And when you brought it home, I blew it away. Why, says the Lord of hosts? Because of my house that lies in ruins, while every one of you runs to his own house. Versículo 9 dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. But the message of Haggai was to encourage people, not to condemn them. Pero el mensaje de Ageo era para exhortar a la gente, no para condenarlos. Chapter 2, verse 4. Podemos ver en el versículo 2 y, el capítulo 2 y versículo 4, 2 verse 4. Ageo 2, 4. Yet now be strong, Zerubbabel, says the Lord, and be strong, Joshua, son of Jehozadak the high priest, and be strong, all you people of the land, says the Lord, and work, for I am with you, says the Lord of hosts. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. It's easy to work when you know that God is with you. Es fácil trabajar cuando uno sabe que Dios lo está acompañando a uno, But they had to do it. They had to do the work. pero tenían que hacer el trabajo. The next book in the Bible is the book of Zechariah. El siguiente libro que encontramos en la Biblia es el de Zacarías. And in chapter 4, verse 6, Y en el capítulo 4 y el versículo 6, the prophet is speaking to the people.
El profeta le está aquí hablando al pueblo at a moment when there was a political crisis in the Persian Empire, en un momento en que había un problema político en el imperio persa. and they were being tempted perhaps to use politics or even military force to do what they wanted. Y era un momento en que tenían la tentación de forzar las cosas, ya sea políticamente o con ejército. And God said, no, that's not my way of doing things. Y Dios les dijo, esa no es la manera en que yo quiero hacer las cosas. Don't be tempted by that. No estén ustedes tentados por esto. Zechariah 4 verse 6. Entonces Zacarías 4:6 dice, So he answered and said to me, This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verse 9. Y luego el versículo 9, The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this temple. His hands shall also finish it. Then you will know that the Lord of hosts has sent me to you. las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Then he says, who has despised the day of small things? Y luego dice, más abajo, ¿quién es el que ha despiadado las cosas pequeñas? The people had to learn that it was not by their power, but by the Spirit of God that things would be done. La gente tenía que aprender que no era por su propio poder, sino que las cosas se lograban por el Espíritu Santo. Now, the return of the Jewish people Ahora, el regreso de la gente judía is described in the book of Ezra. se describe en el libro de Esdras. Between Ezra chapter 6 and Ezra chapter 7, Pero entre Esdras capítulo 6 y Esdras capítulo 7, there is a gap of 59 years. existe un periodo de 59 años. Now, those 59 years were not empty. Ahora, no, claro que sucedieron cosas durante esos 59 años. Other things were happening Muchas cosas estaban ocurriendo of great importance. y de gran importancia. It's in that gap of 59 years that we find the book of Esther. Y encontramos el libro de Esther durante ese periodo de 59 años. When a Persian official tried to destroy the Jewish people. Encontramos ahí que hubo un oficial persa que quiso destruir al pueblo de Jerusalén. But God knew that that might happen. Pero Dios sabía que eso posiblemente podría ocurrir. He knew what that man was going to try to do. Y Dios sabía lo que ese señor iba a tratar de hacer. And through some very strange circumstances, Y a través de unas circunstancias muy extrañas, God had arranged for a Jewish young lady to become queen of Persia at that moment. Dios había arreglado la situación para que una señorita judía se convirtiera en la princesa del imperio persa. She didn't know what to do. Ella no sabía qué hacer, But Mordecai brought her this word. pero Marcodeo le trajo la siguiente palabra. In Esther chapter 4 verse 14, Y lo encontramos relacionado a Esther la reina en Esther capítulo 4 versículo 14. who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this? ¿Quién sabe, dice él, al final, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? So Esther went into the king. Entonces Esther se le acercó al rey She was received by him, y fue recibido por él and she was able to influence him. y pudo tener influencia sobre él. So that the plot to destroy the Jewish people at that time was turned aside. Así de que para que el plan que tenían ellos de destruir al pueblo de Israel fue puesto a un lado. More years went by. Pasaron más años. And then another return of the Jews took place. More Jews going back from Babylon to Jerusalem. Y hubo otro grupo de judíos que quisieron ya regresar de Babilonia a Judá. And not only from Babylon, but from other areas where they were living. Y no solo de Babilonia, sino en otras áreas donde estaban viviendo. And we pick that story up in Ezra chapter 7. Y esa historia la podemos encontrar nosotros en Esdras capítulo 7. When Ezra went back himself,
cuando Esdras mismo regresó a su tierra. in the year 457 Y before Christ. estamos hablando en el año 457. A few years later, he was joined by another Jew of great importance. Y él, unos cuantos años después, también otra persona de gran importancia se reunió con él. Nehemiah, Nehemías who was a servant of the king era un sirviente del rey in Persia, en Persia, had a position of importance, tenía un lugar de importancia and was allowed by the Persian king to go back to Jerusalem y el rey persa le había permitido que regresara a Jerusalén in the year 444 before Christ. en el año 444 antes de Cristo. And what he found there, Y lo que él se encontró ahí, everything was fine in the temple. parecía que todo estaba muy bien en el templo, People had houses to live in, que había casas donde podía vivir la gente, but the city was not functioning properly, pero la ciudad no estaba funcionando bien and there were no city walls. y no había muros alrededor de la ciudad, There was no protection. no había The protección. nation needed to be properly organized. Y entonces la nación necesitaba una organización apropiada. With the help of God, he did it. Y con la ayuda de Dios, él puso esa organización. He faced great opposition, but he did succeed. Tuvo gran oposición, pero tuvo éxito. So what we've seen is this. Pues lo que hemos visto es lo siguiente. God has brought Israel through its history Dios ha llevado a Israel a través de la historia to a moment a un momento when they were back in their land, en que ya están nuevamente en su tierra, not only rebuilding the synagogue, rebuilding the temple, no solo volviendo a construir el templo, but also starting to build synagogues, pero ya construyendo sinagogas, not only having the ceremonies of sacrifice in Jerusalem, no teniendo solamente los sacrificios en la iglesia, en el templo de Jerusalén, reading of the word and prayer across the land wherever they lived, pero ahora leían la palabra y estaban en oración en cualquier lugar donde vivieran. not only priests being important, but scribes as well. No solamente eran importantes los sacerdotes, sino ahora también los escribas. And that leads directly into the situation that you find in the New Testament, Y eso nos lleva directamente a la situación del Nuevo Testamento, where there's a temple in Jerusalem, donde hay un templo en Jerusalén, but synagogues across the land, pero hay sinagogas por toda la tierra, Jewish people in the Holy Land, con judíos dentro de la Tierra Santa, but also communities of Jews living in other countries where they had gone. pero también con comunidades judías en otros países, otras áreas. God used that, Y Dios utilizó esto, because when Paul went out preaching the gospel, porque cuando Pablo salió a predicar el Evangelio, nearly everywhere he went, casi a todos los lugares donde iba, there were communities of Jews who knew the true God había comunidades de judíos que conocían al Dios verdadero and had the word of God. y tenían la palabra de Dios. And when they heard about Jesus as the Messiah, Y cuando ellos escucharon acerca de Jesucristo, el Mesías, they were able to explain that gospel to the pagan people around them. ellos podían explicar ese evangelio a los paganos que vivían cerca de ellos. So the churches were built on Jewish foundations, Así que las iglesias fueron construidas bajo una cimentación judía. not only in Jerusalem, but in many other countries as well. Y no solo en Jerusalén, sino en muchos otros países. Now, I want to talk a little more about the prophets. Ahora quisiera hablar un poquito más acerca de los profetas. We've been tracing the history. Hemos estado pasando ya su historia We've mentioned some of the prophets as we've been going along. y hemos mencionado ya algunos de ellos. Who were prophets? What were prophets? ¿Qué y quiénes eran los profetas? The Hebrew word is nabi. La palabra hebrea es Naví. It means spokespeople, spokesmen for God. Significan personas que hablaban en el lugar de Dios. Now, when some people think about prophets, they think of people who are looking always to the future. Normalmente muchas personas cuando piensan en profeta piensan en personas que hablan nada más del futuro. That's not quite true about the biblical prophets. Pero en realidad los profetas bíblicos no hacían nada más eso. You read through the biblical prophets. Si usted lee lo que decían los profetas en la Biblia, They're often talking about the covenant, muchas veces hablan acerca del pacto. looking back to the Exodus, En realidad están viendo hacia atrás al Éxodo, when Israel came out of Egypt, cuando Israel salió de Egipto. looking back to the covenant that was made at Mount Sinai. Ven ellos el pacto allá en el monte de Sinaí. They say this is what God has done. Y ellos declaran, miren lo que Dios hizo. And what God has done is important. Y lo que Dios ha hecho en el pasado es importante. Now, in the light of the past,
Ahora, viendo a la luz del pasado, how should we live today? ¿cómo debemos de vivir hoy día? So first they look back, Los primero ven hacia el pasado then they speak out to their own generation, y luego le hablan a su propia generación and they say we should live in a way that glorifies God, y ellos declaran que debemos de vivir de una manera que glorifique a Dios both in our relationship to God, en nuestra relación con Dios, our vertical relationship, nuestra relación vertical and also in our horizontal relationship with each other. y también en nuestra relación horizontal con los que nos rodean. And only then they look forward to the future, Y solo después de haber analizado esto, hablaban del futuro and they say, this is what God has promised for days to come. y declaraban ellos, esto es lo que Dios promete para los días venideros. The biblical prophets were not people in the occult. Los profetas bíblicos no estaban en religiones ocultas, They were not fortune tellers. no eran como brujos, They were not people trying to guess the future. no era gente que estaba adivinando el futuro. They spoke from God. Hablaban de Dios, They had a message of morality and spirituality. tenían un mensaje de Dios de moralidad y espiritualidad, They had a consciousness of history, tenían una gran conciencia de la historia, salvation history in their people. de la salvación que Dios había ofrecido a su gente. They had a consciousness of the need to be close to God and obey God right now. Estaban conscientes de la necesidad de que en el presente debería uno de estar entregado a Dios, And in that context, they looked forward to the future. y en ese contexto analizaban el futuro. The prophecies have to do very often with covenant loyalty. Muchas veces las profecías tienen que ver con la lealtad al pacto, And with repentance. y también hablan del arrepentimiento. Take the example of Hosea. Veamos, por ejemplo, el ejemplo de Oseas. Hosea had married a woman called Gomer. Oseas se había casado con una mujer que se llamaba, creo que Ogea. And this woman was unfaithful to him. Oseas se llamaba, y ella había sido infiel. She repeatedly, again and again, went out and committed adultery. Ella una y otra vez había cometido adulterio. She went downhill until she was a prostitute. Y ella se convirtió finalmente, Homer se llamaba, se convirtió en una prostituta. Hosea was heartbroken, A Oseas le rompió el corazón, but he couldn't do anything to stop her. pero él no podía hacer nada para que ella dejara su pecado. In the end, he let her go, Y al final la dejó que se fuera, and he tried to get on with his own life without her. y él procuró seguir su vida sin ella. And then God's word came to him. Y luego llegó la palabra de Dios a él. Hosea chapter 3, verse 1. Oseas capítulo 3, versículo 1. Then the Lord said to me, go again. Love a woman who is loved by a lover and is committing adultery, just like the love of the Lord for the children of Israel, who look to other gods and love the raisin cakes of the pagans. Oseas 3, 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y llaman tortas de pasas. It was a hard thing for him to do, Una cosa muy difícil para él, to go back to his wife regresar a su esposa and say, you're living like this in sin. y decirle, tú estás viviendo en pecado, You've been with so many men you can't count them, has estado ya con tantos hombres que no se pueden contar, but I love you. pero te amo I want you to come home. y quiero que vuelvas a nuestro hogar. That is what Hosea says is how God loves Israel. Oseas dice que de esa manera ama Dios al pueblo de Israel. What the New Testament makes clear Lo que el Nuevo Testamento hace que quede muy claro is that that's how God loves everyone. es que así ama Dios a todas las personas. And that's how God loves you. Y así lo ama Dios a usted también. In Hosea chapter 11, En Oseas capítulo 11 in verse 8, y versículo 8, it's an emotional cry from God. encontramos un grito, un clamar lleno de emoción. Hosea 11, verse 8. Oseas capítulo 11, versículo 8. How can I give you up, Ephraim? How can I hand you over, Israel? Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín?
¿cómo te entregaré yo, Israel? In chapter 14 Y luego en el capítulo 14, and verse 1, versículo 1, Hosea says, O Israel, return to the Lord your God, for you have stumbled because of your iniquity. Oseas 14:1 dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. And God says in verse 4, Y luego Dios dice en el versículo 4, I will heal their backsliding, and I will love them freely. dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. The prophets were very concerned about social justice. Los profetas estaban muy interesados en la justicia social. For example, in the book of Amos, Por ejemplo, en el libro de Amós, chapter 2, verse 6, capítulo 2, versículo 6. For thus says the Lord, for 3 transgressions of Israel, and for 4, I will not turn away its punishment, because they sell the righteous for silver, and the poor for a pair of sandals. Amós 2:6 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. And verse 7, Y luego el versículo 7. They pant after the dust of the earth which is on the head of the poor, and pervert the way of the humble. A man and his father go in to the same girl to defile my holy name. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. And chapter 5, verse 12. Y luego en el capítulo 5 y el versículo 12. For I know your manifold transgressions and your mighty sins, afflicting the just, and taking bribes, diverting the poor from justice at the gate. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Therefore the prudent keeps silent at that time, for it is an evil time. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Chapter 8, verse 6. Capítulo 8, versículo He 6. talks in verse 5 about those who are not honest in the way they weigh out grain to sell for bread. En el versículo 5 está hablando acerca de cómo tienen balanzas falsas en cuanto a medir el pan. And verse 6, that we may buy the poor for silver, and the needy for a pair of sandals, and even sell the bad wheat. Dice en el versículo 6, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. In Isaiah chapter 10, En Isaías capítulo 10 we find a cry for justice. encontramos un clamar por justicia. There is a social side to the gospel. El evangelio tiene un lado también social. If we have a right relationship with God and with each other, Si nosotros tenemos una relación correcta con Dios y entre nosotros, we must live by honesty tenemos que vivir vidas honestas and by compassion. y con compasión. Listen to Isaiah chapter 10, Veamos Isaías capítulo 10, verse 1. versículo 1. Woe to those who decree unrighteous decrees, who write misfortune which they have prescribed. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, To rob the needy of justice, and to take what is right from the poor of my people, that widows may be their prey, and that they may rob the fatherless. para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. So that's one aspect of the prophets. Entonces hay este aspecto en cuanto a los profetas. They look back, Miraban hacia el pasado, they speak out,
hablaban en el They presente, look forward. veían hacia el futuro. They're concerned with spiritual relationships with God Están interesados en la relación espiritual que tenemos con Dios and social justice between people. y la justicia social en los pueblos. There's another thing, Y hay otra cosa, and that is the prophecies which they give are of two kinds. y era que había dos tipos de profecías que ellos presentaban. In some of them, En algunas, they say, this is what God is going to do, whatever happens. ellos decían, Dios va a hacer lo siguiente, pase lo que pase. In others, they say something different. En otras ocasiones dicen algo They diferente. say, if you repent, this is what will happen. If you don't repent, that is what will happen. En esas otras condiciones ellos decían, si ustedes hacen lo siguiente, les va a suceder X cosa, pero si cambian y se arrepienten, entonces les sucederá otra cosa. So sometimes the prophecy's fulfillment is conditional, and other times it is not. Entonces algunas veces las profecías venían con condiciones, en otras ocasiones no. There's something else about the prophecies you need to understand. Hay otra cosa que tenemos que entender acerca de las profecías. I don't know if there are any mountains near where you live. Yo no sé si hay montañas cerca de donde vive usted, But if you have ever seen a range of mountains, you'll know what I mean. pero usted entenderá lo que estoy diciendo si se pone a pensar en alguna línea de montañas que haya. You stand and look at mountains. Si usted está viendo las montañas There is one range right out in front of you. y usted puede ver ahí cómo hay varias montañas conectadas. Behind that is another range. Y atrás de esa área de área montañosa hay otra área montañosa. Behind that and higher, another. Y luego atrás de esa todavía hay otra área de montañas más altas. Sometimes they almost look as though they're flat, cut out of a piece of paper. Y esas cordilleras, podremos llamarle, parece ser como si estuvieran cortadas, como se cortaría papel. And all the peaks of the mountains, the tops of the mountains, are all just there in front of you. Y todas las partes de arriba de las montañas están frente a usted. But if you went to walk to that place, Pero si usted caminara y se acercara a esas áreas, go over a hill and down into a valley, usted subiría una montaña y luego bajaría un valle. there would be rivers and towns you could not see from where you were before. Habría a lo mejor ríos y pueblos que usted ni siquiera había visto desde su punto de vista anterior. There would even be smaller mountains hidden between the bigger ones. Posiblemente habría hasta pequeñas montañas entre dos o tres cordilleras. And hills which you thought were all close together when you looked from a distance, Y esas cordilleras que usted pensaba que estaban muy cerca una de la otra desde su distancia anterior, are really separated and in quite different places. en realidad están muy separadas y separadas de manera distinta. In the same way, Y por eso, de la when the misma prophets manera, looked forward, cuando el profeta veía hacia el futuro, they spoke about events that were going to happen. hablaban acerca de eventos que iban a suceder. And sometimes Y algunas veces there is something which happened maybe even in the prophet's own lifetime, hubo cosas que sucedieron posiblemente durante la misma vida del profeta, and then something else which happened maybe 200 years after the prophet was dead, y luego hubo otras cosas que sucedieron 200 años después de que había muerto el profeta. and then something else which happened many hundreds of years later. Y luego hubo otras cosas que sucedieron cientos de años después de la muerte del profeta. And perhaps even something which still has not yet happened. Y luego puede haber otras cosas que todavía ni siquiera suceden. Because as they looked forward, God showed them the mountain peaks of what would take place. Porque Dios les estaba solamente enseñando como esas partes más altas de las montañas a lo lejos. God did not always give them a timetable to say when these things would happen. Pero Dios no siempre les dijo cuándo sucedería en la historia. The earliest prophets in Israel, Los primeros profetas de Israel, of course, we think of Moses, normalmente pensamos en but Moisés, there were others who came later, pero hubo otros que llegaron después, during the time of the kings. durante el periodo de los reyes. There was Elijah and Elisha. Tuvimos a Elías y Eliseo. These were great preachers, Fueron grandes predicadores, but they didn't write anything down. pero no escribieron nada. They were the preaching prophets. Eran más bien profetas predicadores. Later came Después, what we call the writing prophets. después llegaron los profetas escritores, People like Isaiah and Jeremiah, gente como Isaías y Jeremías, like Ezekiel, como Ezequiel, Amos, Amós, Hosea.
Oseas, These people spoke out the word of God. estas personas sí hablaban la palabra de Dios, They wrote their prophecies down, and we call them the prophetic books. pero anotaron también sus profecías y les llamamos profetas escritores. Some of them are amazing prophecies. Algunos de ellos nos presentan unas profecías increíbles. I wish we had time to look at some of them and see how accurately they have been fulfilled. ¿Cómo me gustaría a mí que tuviéramos tiempo para analizar sus profecías y cómo se han cumplido de manera maravillosa? Truly, they were speaking from God and not from their own minds. Obviamente estaban ellos declarando cosas que Dios les había dicho y no venían de sus propias mentes. Sometimes there's some history in their writing, Algunas veces presentan ellos algo de historia, sometimes some poetry, a veces inclusive poesía, figurative language, o incluyen también algunas palabras figurativas. sometimes symbolical pictures, Algunas veces son símbolos. and the beginnings of the kind of apocalyptic literature we find in the book of Revelation. Y algunos de ellos empezaron a dar algún tipo de literatura apocalíptica que encontramos nosotros ya al final del Nuevo Testamento. But I want us to look at just one prophecy now. Pero quisiera que nada más viéramos una profecía por este momento. Jeremiah chapter 31, verse 31. Jeremías capítulo 31, empezando también en el versículo 31. Remember the covenant at Sinai. ¿Recuerdan ustedes el pacto en Sinaí? Remember how it had failed. ¿Recuerdan ustedes cómo falló? Not because of the covenant, but because of the people. No por el pacto, sino por la gente. Jeremiah 31, verse 31. Jeremías capítulo 31 y versículo 31. Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, which my covenant they broke, though I was a husband to them, says the Lord. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Haré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. No more shall every man teach his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest of them, says the Lord. For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. God says through Jeremiah, he will make a new covenant. Dios está diciendo a través de Jeremías que Él hará un nuevo pacto. The old covenant made at Sinai depended on law. El pacto antiguo allá en Sinaí dependía de leyes. There was nothing wrong with the covenant, No estaba nada mal con el pacto, but there was a lot that was wrong with human nature. pero había muchas cosas mal con la naturaleza humana. And God said, what we need to do is change human nature. Y lo que Dios está diciendo es que tenemos que cambiar la naturaleza humana. It's not good enough to have the law of God on a page or on a tablet of stone. No es suficiente tener la ley de Dios sobre un libro o sobre una tabla de piedra. We need to get the character of God and those principles inside people. Necesitamos que esos principios y que la personalidad de Dios mismo entre en las personas. Hundreds of years went by, Pasaron cientos de años and Jesus was in Jerusalem. y Jesús estaba en Jerusalén. He was in the upper room with his disciples. Y él estaba en un cuarto arriba con sus discípulos.
Very soon he would go out to the Garden of Gethsemane. Y muy pronto él iría ya a Getsemaní. Then he would go to the cross and die. Y luego iría a la cruz y moriría. Beyond that was the resurrection. Después resucitaría. But there in the upper room he took a cup. Pero ahí, con sus discípulos, ahí en ese cuarto, It was the Passover cup, él tomó una copa, la copa de la Pascua. remembering how God delivered the Israelites from slavery in Egypt. Y recordaba a él cómo Dios había liberado al pueblo de Israel de Egipto. Jesus said, "This is the new covenant Y Jesucristo dijo, este es el nuevo pacto in my blood." en mi sangre. Not the blood of the animals killed in Egypt. No la sangre de animales que se mataron allá en Egipto. Not the sacrifices in the tabernacle or temple. No los sacrificios en el tabernáculo o en el templo. The covenant at Sinai is now an old covenant. Aquel pacto de Sinaí ya pasó. A new one has come to take its place. Ha llegado ya un pacto nuevo. A living relationship between God and you. Una relación viva entre usted y Dios. And we're going to open it not just for the Jewish people, but for anybody who will respond. Y queda abierto no solo para el pueblo judío, sino para todo aquel que se entregue. Not just for individuals like Rahab or Ruth, No solo para individuos como Rahab o Ruth, but for any who will respond to the preaching of this good news. sino para todas las personas que respondan a esta predicación. I will put my law in your heart. Jesucristo dijo, yo pondré mi ley en sus I'll corazones. write it inside your mind. Lo voy a escribir dentro de su mente. Your sins I will remember no more. Ya no recordaré sus pecados. You will be my people, Ustedes serán mi pueblo and I will be your God. y yo seré su Dios. That's where we find our identity, Ahí es donde nosotros encontramos nuestra identidad, with the new people of God. con el nuevo pueblo de Dios. Those who lean on God, as Abraham did. Aquellos que se recargan en Dios como lo hacía Abraham. Those who have faith. Aquellos que tienen fe. We choose to make our identity with that community. Hemos decidido nosotros identificarnos con esa comunidad. We are tied to God in a covenant relationship, Estamos enlazados con Dios, con un pacto, but not with the ceremony that Abraham had, pero no con las ceremonias que tenía Abraham antes, not the one at Mount Sinai, no la ceremonia o el pacto de Sinaí, but through the cross of Jesus Christ. sino a través de la cruz de Jesucristo. And in that covenant relationship, Y en ese pacto, en esa relación de pacto, we experience chesed. nosotros podemos experimentar ese You Gesed. remember that word? ¿Recuerdan esa palabra hebrea? God's loving kindness, La misericordia amorosa de Dios, His faithfulness, su lealtad, His loyalty su fidelidad to us. hacia nosotros. And we return the same chesed relationship to Him. Y nosotros tenemos que tener la misma relación de Gesed hacia Él. We belong to Him. Le pertenecemos a We will be Dios. faithful to Him. Le vamos a ser fiel. It is a relationship of faith. Es una relación de amor y And de fe. so, the blessing of Abraham Las bendiciones de Abraham comes upon the Gentiles vienen sobre la gente gentilicia, because 2,000 years before Christ, porque 2000 años antes de Cristo, 4,000 years ago, hace ya 4000 años, God said to Abraham, Dios le dijo a Abraham, "In your seed, all the nations of the earth will be blessed." todos tus descendientes serán bendecidos. That blessing Y esa bendición is in Jesus Christ, es a our Lord. través de Jesucristo nuestro Señor. God bless and keep every one of you. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. It's been good to be with you. Un placer estar con ustedes. Study the Old Testament. Estudie usted el Antiguo Testamento. Speak from the whole counsel of God. Aprenda usted del consejo completo de Dios. Learn not just one part of the Bible, but all of it. Aprenda no solo una parte de la Biblia, sino toda. Keep it in balance. Tenga usted un estudio balanceado. God speaks to us in many ways Dios nos habla de muchas maneras and at many times, y en diferentes tiempos, but most of all, He's spoken to us through His Son, pero principalmente nos ha hablado a través de su Hijo, Jesus Christ our Lord. Jesucristo nuestro Señor. As Jesus would have said to the disciples, Así como Jesucristo les habrá dicho a los discípulos, in fact said many times, y en realidad se los dijo muchas veces, I say to you, yo también les digo a ustedes, Shalom. Shalom.